Comenzamos el día de hoy recordando que por los años 40, don Clotario Blest denunciaba que la situación de los empleados públicos era dramática. Rentas demasiado bajas, impotencia ante el atropello al escalafón, abuso de los jefes arribistas que se convertían en dioses para sus subordinados, angustiosa falta de un estatuto administrativo que pusiera orden al caos y, por último, trabajadores que asumen una resignada actitud de sometidos. Es así como un 5 de mayo de 1943 se comenzó a poner término a esta situación. En un segundo piso de la calle Esmeralda número 878 se reunieron representantes de 10 servicios del Estado. Se conforma allí la agrupación de empleados fiscales ANEF. Don Clotario expresaba: nos hemos asociado para buscar nuestro perfeccionamiento económico, cultural y social. Hago hincapié que son 3 aspectos que consideraba en desarrollo para el funcionario público. El año siguiente, y luego de un exitoso y masivo congreso de la ANEF, se logra que el presidente de la República, don Juan Antonio Ríos, presente la redacción del Estatuto Administrativo para los funcionarios del Estado. El decreto 2500 se dictó en junio de 1944, luego de que los gremios estatales lo revisaron. Hubo una orden del presidente para que el ministro de Hacienda de la época pusiera a disposición de los empleados fiscales el análisis de este estatuto administrativo. El estatuto administrativo que hoy tenemos comenzó como una de las grandes e históricas conquistas de los trabajadores del Estado, organizados en la ANEF. Con ello se ordena y establece la relación con el Estado, de los trabajadores con el Estado en derechos y deberes. Así también se debe destacar que otras leyes que hoy permanecen como implementaciones gubernamentales fueron en realidad fruto de las iniciativas del gremio. Por ejemplo, en el año 1950, la dictación de la Ley de Probidad Administrativa, la dictación de medidas y disposiciones que sancionen fuertemente el delito económico, condicionamiento de los créditos hacia el sector productivo, etc. En definitiva, era un gremio activo y protagónico en las decisiones del país. Hoy, cuando hay una fuerte tendencia a obedecer los lineamientos del libre mercado, en que el rol y la responsabilidad del Estado se minimizan, asumiendo en todos los ámbitos la subsidiariedad como externalización de los servicios, es, en otras palabras, una expresión de la modernización del Estado y que implica minimizar funciones de los trabajadores del Estado. Nos preguntamos, ¿cuál es el rol del funcionario público en este escenario, considerando la influencia histórica que antes hemos jugado? ¿Somos personas que nos movilizamos solo cuando se trata de bonos y reajustes? ¿Qué decimos ante la percepción de los ciudadanos de que los trabajadores fiscales somos flojos y acomodados? ¿Qué nos corresponde decir respecto a la educación en Chile, dado que somos funcionarios del Estado? En representación de los dirigentes de la región metropolitana, para nosotros un privilegio contar con el profesor Salazar acá en nuestra dependencia, para hablar de un tema importante que tal vez muchas veces con el trajín de nuestro quehacer diario no tenemos tiempo para reflexionar sobre el rol del funcionario público. También queremos dar la bienvenida a Raúl de la Puente, que hoy día por la mañana fue proclamado nuevo presidente de la ANEF con una alta mayoría, alrededor del 70%. Para ser bien puntual, de 35.000 electores a lo largo del país, 28.000 marcaron por Raúl. Eso es lo que hoy día se dio a conocer en la ANEF, con un liderazgo indiscutido. Y bienvenido a tu casa, Raúl. Acá está tu casa laboral.
Y naturalmente queremos discutir sobre el rol del funcionario público, por eso las personas especializadas que están aquí, con la tremenda experiencia que tiene Raúl, con el currículum que tiene el profesor Salazar sobre estas materias, a nosotros obviamente no nos queda más que dar las gracias y dar la bienvenida con la introducción que ya hizo Gloria también respecto a la temática que hoy día nos preocupa, para poder abordarlo con la presencia de todos ustedes. Bien, hola, buenas tardes. Es el tema que se nos ha propuesto, el rol, así a secas, o el papel de los funcionarios públicos en Chile actual. Es un tema difícil para un historiador, porque claro, se podría plantear en términos estrictamente gremiales. Aquí el maestro, por supuesto, da cancha de hilo hilado al respecto. Pero mirándolo históricamente sí es un problema complejo y difícil, porque en Chile no tenemos estudios ni investigaciones sobre los funcionarios públicos y en general sobre la clase media. Somos un país que no se ha investigado a sí mismo en los estratos sociales, ¿verdad?, donde se anida el mayor rango o mayor índice de profesionalismo y eventualmente de responsabilidad cívica. Somos ignorantes respecto de nosotros mismos en un aspecto fundamental. Todos sabemos que los grupos medios, las clases medias como podríamos llamar, tanto las productivas, sobre todo las productivas, burguesía industrial, artesanado, el verdadero campesinado, el campesinado con tierra, no el peón, ¿no? Y por otro lado, las clases medias, llamadas así también entre comillas burocráticas, son la base fundamental de la posibilidad de constituir una verdadera sociedad civil. Y habiendo sociedad civil es posible construir también una democracia realmente participativa. Pero no tenemos estudios, no los conocemos. Entonces para mí es un poco difícil hablar así del tema que se nos propone. Pero de todas maneras un historiador que siempre rodea todos los problemas habidos y por haber no tiene posibilidad de decir algunas cosas y por ahí me voy a descolgar. En primer lugar quisiera señalar que Chile actual es el Chile del Bicentenario. El Chile del Bicentenario. 200 años de independencia y en general, yo voy a hablar como historiador, no como político, que quede eso claro. Se tiende a celebrar hoy día el Bicentenario en términos de que estamos celebrando la independencia de sus 200 años. El énfasis se pone en la celebración, ¿verdad? 100 años de libertad, 100 años que rompimos el yugo, las cadenas, 100 años que fuimos libres, 200 años de vida independiente. Celebración. Los historiadores solemos mirar las cosas también de una perspectiva menos, digamos, conmemorativa o heroica. Y la tendencia nuestra, sobre todo los historiadores que hacemos historia social, es la siguiente. Creemos que es necesario hacer un balance histórico, no de la independencia misma, sino los 200 años de vida que hemos tenido después. ¿Qué hemos hecho en estos 200 años? ¿Qué no hemos hecho? Hace falta un balance profundo de estos 200 años. Y es muy posible que si hacemos un balance profundo de estos 200 años, no vamos a tener mucho que celebrar. Porque si uno se pregunta qué tareas históricas como país tendríamos que haber realizado exitosamente en estos 200 años. Y al hacer el balance suma casi cero. Enumero unas cuantas cosas nomás. En estos 200 años casi todos los países del mundo se jugaron por desarrollar la industria del país.
y por convertirse en un país industrial. Eso ocurrió con los países liberales, Inglaterra, Estados Unidos, ¿verdad? Ocurrió con los países nacional desarrollistas, así llamados, con regímenes totalitarios, como Japón, Alemania, Italia. Los países que adoptaron el comunismo, la Unión Soviética, China más tarde, ahora la India. Unos cuantos desarrollaron la industria por la vía del mercado liberal, Inglaterra, Estados Unidos, Francia. El resto, todo, desarrolló la industria a partir de la acción del Estado, a partir de un Estado nacional desarrollista, de un Estado industrializador, de un Estado empresario. Lo hizo Alemania, lo hizo Italia, lo hizo China, lo hizo la Unión Soviética, lo hizo Israel, lo está haciendo poco a poco el sudeste asiático. ¿Y nosotros? Un puro dato, en 1909 en Chile había un sector industrial 10 veces más desarrollado y poderoso que lo que hoy día somos o tenemos. Nos hemos desindustrializado, o sea, incluso recorrimos el camino al revés. Habemos varios que tenemos algunos años aquí, ¿no es cierto? Y podemos recordar cómo era Concepción industrial antes del golpe. Recordemos la industria textil FIAP, Bellavista Tomé, Chihuayante, Fanalosa, etc. Recordemos en Chile Textil Yarush, Irmas, Textil Viña, Textil El Salto. Hoy día nada. Nada. En 1909 existían más o menos 12 fundiciones metalmecánicas en Chile capaces de producir ferrocarriles, locomotoras, carros de ferrocarril, material de ferrocarril. Estábamos en condiciones de exportar locomotoras a Ecuador, Perú y otros países del Pacífico. No queda ninguna de esas fundiciones. Hoy día todos sabemos que importamos equipos ferroviarios, ¿verdad?, de España, de pésima calidad. El ferrocarril al sur prácticamente no funciona. No tenemos ferrocarril entre las dos principales ciudades de este país, Santiago y Valparaíso. No tenemos ferrocarril rápido. La gran tarea de la industrialización no la hemos consumado. La hicimos a media y más encima retrocedimos. Una tarea no cumplida. Segunda tarea no cumplida, la integración de la sociedad en un mismo patrón de modernidad. No nos hemos integrado en una sola unidad nacional. Hoy día sabemos la polarización del ingreso en Chile, la desigualdad en los niveles de ingreso entre el quintil 1 y el 5 es la más alta de toda nuestra historia. No solo siglo XX, es casi más alta que lo que fue en el siglo XIX, que ya había una disparidad brutal entre el patriciado, ¿no es cierto?, que construía palacios como el Palacio de Cousiño, y el rotaje que vivía en los conventillos. No nos hemos integrado como sociedad. Segunda tarea no cumplida. Tercera tarea no cumplida importante. Hasta el día de hoy no hemos construido un Estado con participación ciudadana, donde la ciudadanía haya ejercido su soberanía, ¿verdad?, para construir el Estado que ella, su voluntad, requería para resolver los problemas que estaba viviendo. Las 3 veces que se ha construido el Estado en Chile, las 3 veces ha sido con golpe militar. Las 3 veces los militares designaron una comisión chiquitita, ¿no?, que redactó la Constitución política, y las 3 veces esa comisión era liberal, totalmente, oligárquica, ¿verdad?, y las 3 veces se excluyó del proceso constituyente a las mayorías ciudadanas que estaban ganando las elecciones antes de. Portales eliminó a los demócratas liberales o pipiolos, que le llamaban también, con el golpe militar y la batalla del Ircá en 1929, y los excluyó y construyó el Estado con su gente. 1925, podríamos hablar de 1925, cuando la ciudadanía
los profesores, los estudiantes, los industriales, qué sé yo, porque ellos seguir enumerando, se convocaron a sí mismos a una asamblea popular constituyente y se reunieron en Santiago, Teatro Municipal, durante una semana para darle al país la constitución que la ciudadanía quería. ¿Qué ocurrió? Arturo Alessandri vuelve, traído por los militares, engaña a medio mundo y redacta él la Constitución del 25. Él la traía hechita de Roma. Y esa Constitución era exactamente lo contrario que lo que la ciudadanía había aprobado en el Teatro Municipal en marzo de 1925. El Estado que nos rigió hasta el 73 era el Estado, ¿verdad?, que Alessandri construyó contra el pueblo reunido. Y no estoy hablando de las clases populares, de la sociedad civil prácticamente que se reunió allí. ¿Para qué vamos a hablar del año 73 y 80? Nunca hemos tenido una constitución legítima, realmente construida por la ciudadanía. El Estado actual es producto de un golpe de Estado. Y se redacta la Constitución en el contexto de un terrorismo de Estado. Son 4 o 5 señores que redactaron la Constitución que nos rige. Es ilegítima. Es ilegítima. Bueno, etcétera. Podría seguir. Educación. ¿Para qué voy a entrar en detalles? ¿No? En 1925, entre paréntesis, se unieron la FOCH, Federación de Obreros de Chile, que tenía un proyecto educacional, pequeño gran detalle, los trabajadores tenían un proyecto educacional, porque tenían sus propias escuelas que ellos organizaban y administraban, ¿no? Los profesores tenían un proyecto educacional, los estudiantes y los 3 se juntaron en un solo proyecto que llamaron Plan Educacional para la Nueva República, dijeron. Y se lo presentaron al presidente para decirle, mire, apruébeme este plan, hágalo aprobar por el Congreso. Y le dieron un ultimátum. Porque esos 3 actores sociales, dice, profesores, que en su mayoría eran mujeres, 75% eran mujeres, ¿no? La FOCH, que entre paréntesis en esa época, repito, estaba preocupada de otras cosas, no solo de la cuestión estrictamente gremial, y los estudiantes, ¿no?, ejercieron no solo sus derechos, ejercieron poder. Presionaron para que se le aprobaran los paquetes de leyes que ellos habían elaborado. Incluso se reunieron enseguida, como decía, para darle al país una constitución política, para ejercer su poder constituyente. Y ese proyecto educacional que ellos tenían, se lo digo en pocas palabras porque daría lugar a una tremenda conversación, porque en ese tiempo Alessandri había propuesto el Estado docente. El Estado docente, profesores, obreros y estudiantes reaccionaron contra el Estado docente. ¿Cuál fue su argumentación? Decir Estado docente en ese tiempo era decir oligarquía docente. Y se rebelaron contra esa ley. ¿Y qué es lo que propusieron en cambio? Comunidad docente. El pueblo se autoeduca, señores. El pueblo se autoeduca, porque el pueblo sabe qué es lo que le duele, qué es lo que necesita, cómo puede aprender, ¿verdad?, para vivir mejor. El pueblo se autoeduca. El Estado solamente garantiza la gratuidad de la educación, garantiza la excelencia en la formación de los profesores, pero el control de la educación en las mallas curriculares, en los programas, en las actividades, en la evaluación, es de la comunidad. Alessandri, para neutralizar el movimiento de los profesores, les ofreció un aumento de sueldo, y que estaban harto mal las profesoras, porque en su mayoría eran profesores en ese tiempo. Y dijeron, no. Aquí, más importante que el asunto económico nuestro, es darle al país un sistema educacional que responda a las necesidades reales de su mayoría, que es la población de escasos recursos, etcétera. Bueno,
Hay otros problemas que no vamos a detallar, pero hay una cantidad de tareas no resueltas, tareas históricas incumplidas. Tareas históricas, ¿quién puede resolverlas? El Estado. Son tareas de Estado, pero de un Estado controlado por la sociedad civil, no por las clases políticas. Un Estado controlado por la ciudadanía. Eso es lo que querían los actores sociales por 1925, como estaba diciendo. ¿Qué está pasando hoy día en este sentido? Que estas tareas latentes de alguna manera están presentes en la ciudadanía. Hay que prestar atención no solo a la transición por arriba, que ya la han cerrado varios presidentes, ¿no es cierto? Se acabó la transición y se les vuelve a abrir y la vuelven a cerrar y se les abre una y otra vez. Hay que mirar un poquito más abajo y descubrir lo que hay ahí medio subterráneamente, que es una transición ciudadana. Cómo la ciudadanía en Chile está, de alguna manera, ¿no es cierto?, computando, asimilando, reflexionando la tremenda experiencia acumulada, ¿no es cierto?, entre 1964, Eduardo Frei Montalvo, Revolución de Libertad, 1970, Allende, Revolución Socialista, Pinochet, primera fase, ¿verdad?, destrucción de todo lo anterior, Pinochet, segunda fase, modelo neoliberal, concertación, toda la fase, administración del modelo neoliberal, mercado. Todo eso se ha vivido como una experiencia de la ciudadanía, está en su memoria. Nunca en Chile habíamos tenido tanta memoria social viva dentro de nosotros. Porque en el espacio de una generación y media o dos generaciones, fíjese todo lo que vivimos en sucesión y en carne propia, ¿no? Lacerando la carne, ¿verdad? Pasándolo mal, ¿no? Con dolor, con rabia, con frustración, con muerte. Entonces hay una memoria gigantesca que nunca antes se había dado en la historia de Chile. Y esta memoria es la que se ha ido lentamente transformando y generando una transición ciudadana. ¿Cómo se expresa esta transición ciudadana? Si usted le pregunta a un chileno medio, cualquiera, ¿le cae simpática a la presidenta? ¿Qué le parece este candidato? ¿Qué le parece este ministro? ¿Qué sé yo? Y va a votar en función de simpatías, ¿no? Pero si usted le pregunta al chileno lo siguiente, que se ha preguntado: ¿tiene confianza usted en las instituciones del Estado hoy? Han habido 5 encuestas que han preguntado esto, ¿ya? No, digamos, la simpatía por cada candidato o político, no. Le preguntan, como quien dice, la simpatía que usted tiene por este Estado. 5 encuestas, yo las he llevado anotaditas, ¿no? ¿Cuál es el resultado? En una escala de 1 a 100 de confiabilidad y de credibilidad en las instituciones del Estado, las respuestas han sido las siguientes. Más o menos el 73% de los chilenos desconfía del gobierno, como institución, no digo del gobierno de turno, como institución. El 83% desconfía del Congreso Nacional. El 87% desconfía del Poder Judicial. El 91% de los partidos políticos. El 96% desconfía de los políticos. Esta encuesta que se han hecho, y son distintas las distintas entidades las que la han realizado, me refiero a la Universidad Diego Portales, el Mercurio Opina, Sociedad Anónima, esta entidad que se formó hace poco entre 17 tanques pensantes, ¿no?, que están pensando el Estado, ¿no?, el Estado para el mundo, el nuevo mundo, dicen ellos, etc. Han arrojado estos resultados consistentemente. ¿Qué significa esto? Significa que hay una tremenda crisis de representatividad del Estado chileno. Hay una tremenda crisis de confiabilidad y credibilidad en el Estado como Estado, independientemente, repito, de las figuras de las personas que hay ahí. En términos sociológicos, esa es una crisis grave. La misma situación se planteó en 1910, primer centenario.
Y por esa razón que se generó un movimiento que llevó a la ciudadanía a plantearse: queremos la nueva educación para la nueva república, ¿no es cierto?, y queremos otro Estado. Estamos viviendo, por tanto, una situación estrictamente, si lo miramos estrictamente en términos sociológicos, pre-cambio estructural del Estado. Ustedes pueden llamarlo también situación pre-revolucionaria. Porque cuando ocurren crisis como esta, es una situación pre-revolucionaria, ¿no? Bueno, no es extraño que hoy día varios candidatos están planteando de que ellos se van a jugar porque haya más Estado. Más Estado. Hay una cantidad de grupos distribuidos por todo Chile que el viernes próximo van a hacer una marcha por la calle Ahumada, desde la Alameda hasta la Plaza de Armas, que quieren una nueva constitución política y quieren llamar una Asamblea Nacional Constituyente. Hay cada vez más gente que está pensando: necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente. La cosa camina para allá. Entonces uno puede preguntarse, en esta situación que estamos viviendo, tan compleja, ¿no?, que por un lado las tendencias mundiales nos están achicando el Estado, como planteaba ella recién, como dicen los sociólogos a nivel mundial, la tendencia es la globalización, la permanencia del modelo neoliberal, la hegemonía que a pesar de la crisis mantiene el capital financiero, no el industrial, el financiero. Eso está produciendo en todas partes del mundo lo que se ha llamado el vaciamiento del contenido nacionalista del Estado. Los Estados cada vez más se juegan por un proyecto nacional, por un proyecto país. Ustedes se fijan, en Chile no estamos hablando de desarrollo nacional. Todos sabemos que en lugar de eso se habla de desarrollo local. Las comunas más pobres, los bolsones de pobreza, las 900 escuelas, qué sé yo qué, por bolsoncitos, pero no un desarrollo nacional. Hemos firmado más de 70 tratados de libre comercio con distintos países, algunos en bloque, ¿verdad?, mercados comunes, otros individualmente. Somos el país que estamos más amarrados en el mundo por tratados de libre comercio a la globalización. Y es re difícil deshacer esos tratados, estamos amarrados. Y ninguno de estos tratados se ha consultado con el pueblo. No hemos votado si nos gusta o no nos gusta eso. La globalización es un proceso, repito, a nivel mundial, no solo para Chile, que está vaciando de contenido nacionalista a los estados. Hoy día en Chile nos regimos, fíjense ustedes, mucho más por las consultoras internacionales, las llamadas clasificadoras de riesgo, Standard & Poor's, qué sé yo, y otras más, ¿no?, que dice: este país está en este ranking en términos de riesgo. Si estamos con mucho riesgo, el capital financiero no llega. Y si no hay llegada al capital financiero, no hay desarrollo. Entonces, los estados se rigen no por la universidad local, se rigen por lo que dicen las consultoras internacionales que determinan cuál es el riesgo país. Y ustedes ven que Mercurio informa constantemente: estamos en este ranking, estamos subiendo, estamos bajando, de acuerdo a las consultoras internacionales. Por esta razón los estados nacionales ya no consultan a sus universidades. Yo trabajo en la Universidad de Chile. No hemos recibido ninguna propuesta, ninguna demanda para hacer un diagnóstico del país en este ámbito o en el otro. Porque son las consultoras privadas las que hacen eso. Por eso el paradigma cognitivo consultorial, ¿no es cierto?, tiene la hegemonía. El viejo paradigma académico universitario va en decadencia. Lo único que hace la Universidad de Chile es patalear, ¿no es cierto?, para no hundirse financieramente. El Estado financia solo el 14% del presupuesto de la Chile. Estamos compitiendo con universidades privadas que reciben ayuda de todo tipo y que más encima el Estado las financia de distintas maneras. ¿Quién piensa el país? ¿Quién está pensando el país? La Universidad de Chile no. La Santiago tampoco. La Católica no. Las grandes universidades privadas que están dominadas por el gran capital corporativo chileno
menos, están preocupadas de tener más alumnos, tener más plata, construir edificios a través de la sociedad inmobiliaria, ¿no es cierto? Y generar más bien profesionales que pensadores o ciudadanos pensantes. Bueno, en este contexto uno puede preguntarse ¿cuál es el rol aquí de los actores sociales? Si la cosa camina lentamente, como se dice, a construir más Estado y además otro Estado, ¿qué actores sociales pueden preocuparse de esto eficientemente? Porque ¿cuál es el problema aquí? ¿Quién construye Estado? ¿De quién es, digamos, el derecho a construir Estado? Luego, todo lo que sabemos, los milicos siempre se van a creer con derecho a construir Estado, pero yo creo que ya es tiempo que los alejemos de esas tareas. Segundo, los políticos profesionales. Recordemos que Alessandri, político profesional, se birló, engañó a medio Chile para construir él mañosamente la Constitución del 25, pasando por encima, cometió un crimen de lesa soberanía popular. Si vamos a construir Estado, ciertamente, ojalá no estén ni los políticos ni los militares. Políticos profesionales, militares profesionales. Si están como ciudadanos, despojados de esa jineta, ok. Es lo que se discutió en 1925, cuando los trabajadores, repito, los profesores, los estudiantes, los empleados públicos, convocaron a la Asamblea Constituyente Popular, dijeron, aquí solamente entran ciudadanos como tales. Por tanto, no vamos a admitir ni a militares ni a políticos. Y esa asamblea fue exclusivamente de ciudadanos puros. ¿Cómo podemos garantizar hoy día un proceso estrictamente cívico para construir más Estado u otro Estado? Y aquí hay ciertos actores sociales que tienen más posibilidades de ser eficientes en este sentido que otros. Por un lado, es muy importante que hayan actores sociales con presencia nacional en todas las provincias, en todas las ciudades, porque sus sedes pueden servir para reunir la ciudadanía civil allí. Hay cosas de ver cuáles son esos actores en Chile hoy. En ese tiempo era la FOCH, que tenía por todo Chile sus sedes. En ese tiempo eran los profesores, que tenían por todo Chile sus sedes. Los estudiantes solo estaban en Santiago. Pero la FOCH sirvió sus locales, sus sedes, para reunir a la ciudadanía en grandes comicios pensantes. ¿Quiénes hoy día juegan ese rol? ¿Quiénes podrían jugar ese rol hoy día? Y la cuestión es clara, ¿verdad? La CUT de alguna manera mantiene presencia nacional. El Colegio de Profesores tiene presencia nacional. Los empleados públicos tienen presencia nacional. Son actores claves en organizar la sociedad civil en un proceso que tiene que ser estrictamente cívico. Y ahí es donde uno puede preguntarse qué pasa entonces con los empleados públicos hoy en Chile. Y aquí cuando uno echa de menos que no hay ninguna historia, ningún estudio profundo acerca de este extendido actor social. Recordemos que los empleados públicos jugaron un rol muy importante en la coyuntura del 25, porque ellos, como profesores, fue de los principales actores que convocaron a la Asamblea Popular Constituyente de ese año y jugaron un rol muy importante. Y durante mucho tiempo estuvieron proponiendo Estado, políticas de Estado, leyes, etc. Lo que ha pasado después lo conocemos. Habría que decir, yo pienso, que los empleados públicos es el ser, es la carne del Estado. Los políticos son como adherencias al Estado. Pero la sustancia del Estado, en tanto servicio público, son sus funcionarios. Y por ser funcionarios de un Estado que presta un servicio público, que la mayoría, históricamente, la mayoría de los funcionarios públicos han tenido una visión estatista de los problemas, no de mercado. Recordemos lo que pasó en la época de Frei de Allende. Las más grandes movilizaciones fueron de empleados públicos,
más que la clase obrera, los que sustentaron más la defensa de un Estado reformista o un Estado revolucionario, un Estado que proyectaba el desarrollo del país, eran los empleados públicos de ese tiempo. Lo que ha pasado después del golpe, ustedes lo saben mejor que nadie, además es un problema mundial. El Estado neoliberal en todo el mundo se ha vaciado de contenido nacionalista y al mismo tiempo tiende a licitar sus políticas. Licita el diagnóstico, licita la propuesta, licita la ejecución de la propuesta. Entonces, al licitar políticas públicas, está generando, ¿verdad?, en torno a él un archipiélago, una playa de consultoras, microempresas, ¿verdad?, ONGs, que son las que ejecutan por proyecto, por contrato, ¿verdad?, las políticas públicas. Entonces, la planta central, recordemos que Pinochet expulsó a 125.000 funcionarios públicos después de 1973. Y hoy día el aparato del Estado está compuesto de una especie de archipiélago, ¿no es cierto?, de pequeñas empresas que aplican, ejecutan las políticas públicas, ¿verdad?, en un mercado de administración pública. Yo trabajé 20 años para subprofesionales y los últimos 10 trabajamos para el Estado en esas condiciones. Y sé lo que significa llamar a licitaciones, sé lo que significa los acuerdos que hay ahí, sé lo que significa la corrupción que se deriva de todo eso. Como alguien decía por ahí, un compañero hace un rato, tenemos un empleo precario. Aún así, yo creo que, por lo que yo he observado directamente, hay empleados hoy día profesionales, sociólogos, psicólogos, antropólogos, incluso cientistas políticos, que están empleados, como dijera, dando la cara del Estado en directo hacia la sociedad y sobre todo la sociedad popular. Son los empleados de los municipios. En todos los municipios hay equipos profesionales a contrata, a honorarios, por proyecto, pero que están en contacto directo con la realidad. Entonces ellos ven el contraste entre las políticas públicas, que deberían bajar, lo que ocurre con la aplicación de esas políticas, y el trabajo concreto lo hacen ellos en terreno. Pero tienen este problema, que están a contrata. Pero por esa situación piensan más que nadie en Chile hoy. Como yo soy medio criticón, un poquito, digamos, suelen invitarme muchísimo estos funcionarios porque hacen seminarios para reflexionar los problemas en toda su crudeza, a espaldas del alcalde, que nunca va a estos seminarios, a espaldas de los concejales, que nunca van a estos seminarios, pero sí con las organizaciones sociales. Si en alguna parte se está pensando el Chile real, hoy es allí, en torno a estos funcionarios, no sé si llamarlos públicos, municipales, como quiera que sea, ¿verdad?, pero que están en contacto directo con la realidad social y son los que tienen que pensar, ¿verdad?, las políticas públicas en conexión con la realidad y tienden a identificarse con los actores populares y sociales. Es donde más se piensa Chile hoy. En la universidad yo les aseguro que no se piensa Chile, ¿no?, salvo aisladamente. Por eso yo pienso que en la coyuntura que nos encontramos es muy importante que los actores sociales que pueden ser protagónicos en la resolución de esta coyuntura tomen conciencia de eso, tomen conciencia de que hay una responsabilidad social histórica. Porque ¿quién conoce mejor el Estado que los funcionarios públicos? ¿Quiénes conocen mejor el Estado real que los funcionarios públicos? ¿Quiénes pueden proponer soluciones concretas, aterrizadas en la construcción del Estado? Los funcionarios públicos. Porque los que no conocen el Estado por dentro, en su carne y en su sangre, digámoslo así, ¿verdad?, proponen cuestiones ideológicamente articuladas solamente, pero no la construcción, porque hace mucho tiempo ya que se sabe, y está la sociología del Estado, ¿no?, que el Estado es lo que son sus funcionarios, que es la que da la cara a la sociedad civil,
Y los funcionarios pueden ser un estorbo para las políticas públicas o pueden ser todo lo contrario. Ahí los estudios señalan que una de las cosas más difíciles para los gobiernos, cuando hay un cambio de gobierno radical, es que el nuevo gobierno no maneja la burocracia del Estado, ¿no? Que le atornilla en contra. Le pasó a la Concertación después que se fue Pinochet. Y ya Piñera está hablando de que si él gana, va a tener una magna tarea de que el Estado obedezca dócilmente, o sea, la carne del Estado obedezca dócilmente sus mandatos. Lo que quiero decir con esto es que el Estado es el conjunto de los funcionarios públicos que lo hacen realidad. Y esa experiencia tiene que ser útil para la reconstrucción del Estado. Yo por eso pienso que estamos en una coyuntura muy particular en Chile, mucho más compleja y profunda de lo que parece a primera vista. Y esta coyuntura exige ir tomando posiciones en términos de responsabilidad histórica y social más allá o más acá, o junto con los problemas estrictamente gremiales. Porque va a haber una demanda muy grande sobre la ciudadanía chilena. Y nunca hemos aprendido a ser muy ciudadanos porque siempre ha sido más cómodo confiar en el partido político, en el gobierno, en el Estado, pero no asumir la ciudadanía. Hemos sido un movimiento de masas y las masas son peticionistas. Y decir peticionistas son limoneras. Mire, tengo esta necesidad, resuélvanmela. Y pido, y exijo, y salto, y exijo, y protesto. Pero no ejercemos soberanía. Hay una pobreza ciudadana, que no es solo pobreza material, es pobreza en la calidad del ciudadano. Yo creo que estamos entrando en una etapa en que vamos a tener que hacer gala de nuestra riqueza ciudadana y eso va a exigir seguramente un proceso de autorreflexión, de autoeducación, de autoempoderamiento en un plazo relativamente corto, pienso yo. Y yo quisiera que viéramos este tema y quiero enfocarlo primero de una perspectiva muy personal, como funcionario público de más de 40 años, cuyos padres fueron funcionarios públicos, mi madre del Ministerio de Educación y mi padre trabajó en el Ministerio de Educación, pero él pertenecía a la Dirección de Presupuesto, cuando en aquel tiempo la Dirección de Presupuesto tenía centralizado a todos los trabajadores que trabajaban en el área de presupuesto y que los rotaba a fin de que la política no se mezclara con las finanzas, con las plata. Entonces él trabajó en la tesorería, conoció a don Clotario Les, trabajó en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación, donde conoció a mi mamá, y de aquí está este humilde representante de los trabajadores y funcionarios públicos. Bueno, mi abuelo también, que fue así como yo, un profesor. Claro que él era un profesor que se crió en Alemania y que fundó la Escuela Normal de Copiapó, cuando en ese tiempo las escuelas normales eran el centro de la educación y el centro cultural de las regiones. En este caso, en Copiapó era la frontera en el norte, la frontera cultural. Los alumnos, para entrar a la escuela normal, debían saber tocar un instrumento. Yo lo he visto esto porque me han invitado muchas veces los exalumnos de la escuela normal que aún celebran a su escuela y a su primer director, y me contaban ellos todas estas historias que son muy bonitas y que naturalmente son de una época donde el Estado tenía una gran preponderancia. El Estado representaba el 60% del Producto Interno Bruto. Hoy día, lo que se gasta en Estado, en la administración pública, es un 20% del producto. O sea, de todo el ingreso, 20% de todo eso va a la administración pública. De más está decir que aquellos países que son desarrollados en el mundo, el gasto en Estado, en administración, es de un 30% y que los suecos, los daneses, noruegos, escandinavos en general, es entre un 50 y un 60% se gasta en Estado. Este Estado de Chile es uno de los más pequeños del mundo, por si
Por eso que de repente la ignorancia de algunas personas que uno escucha en los medios de comunicación opinando sobre esta gran masa del Estado actual es una absoluta ignorancia. Nosotros gastamos el 20% del Producto Interno Bruto y como trabajadores somos el 6,5% aproximado de toda la fuerza laboral del país. En esos países estamos hablando de un 15 a un 20%, los países de donde nos queremos hoy día entrar, la OCDE, y en los países escandinavos de un 40%. O sea, somos poco y gastamos poco. Y ya vamos a ver esto también un poco más adelante. Bueno, este Estado, que precisamente es muy grande o es adecuado, no lo sé, en esa época desarrollista que nos plantea el profesor Salazar. Estamos hablando década del 40, con la creación de las grandes industrias y la Corfo y todas las grandes industrias que se crearon para desarrollar el país hacia adentro y que es la base de la industrialización también del país. Bueno, es también la década donde se crea la ANEF. Don Clotario crea la ANEF el año 1943. Fíjense, o sea, la ANEF la Organización de los Trabajadores va junto con el crecimiento del Estado y de su administración. Ahora, esto sin duda cambia con la época de la dictadura, las nuevas tendencias neoliberales, la Thatcher, Reagan, etcétera, en el mundo, y el Estado está la tendencia de reducir el Estado, y aquí en Chile sin duda que los Chicago, que son los que se crean precisamente en esa universidad, son los que primero traen acá esta nueva tendencia, que significa vender las empresas estatales, que significa privatizar derechos como el derecho a la previsión, el de la educación, el de la salud. Y entonces de esa manera, la década del 80 tenemos la municipalización y también la deuda histórica, porque resulta que con esa municipalización trae conllevado de que esos profesores que iban a tener determinados beneficios para la administración pública, como van hacia los municipios, van hacia otra fórmula de empleo, pierden estos beneficios, y esa es la deuda histórica que se crea. O sea, y el problema que hoy día se busca la reparación es un problema directo de un proceso de modernización, entre comillas, que es entendida por aquellas personas que para ellos la modernización y la reforma del Estado era una reducción del aparato estatal, ya sea vendiendo empresas o traspasando servicios como los que aquí acabo de mencionar. Y se privatiza la educación fortaleciendo la subvención escolar y se pasa los colegios a los municipios. Y en el mismo año se privatiza la previsión y tenemos la creación de las AFP, que son un sistema de capitalización individual administrada por privados en contra de lo que era un sistema público de reparto, que era un derecho en que las personas jubilaban y tenían este derecho hasta que finalizaba su vida, y que tenían un derecho garantizado de una proporción determinada de sus rentas, que eran las 36 últimas rentas que perciben en la actividad. Y bueno, viene el tema en la salud, la misma situación, y toda una serie de situaciones. Primero la venta de servicios, posteriormente la privatización de servicios públicos y las externalizaciones, y más tarde las concesiones que hoy día vemos en las carreteras, en los aeropuertos, etc. Vale decir, aquí hay un profundo cambio en lo que respecta al Estado, que tenía una participación de 60% del Producto Interno Bruto y pasa hoy día a tener un 20%. Y ahí se mueve entre un 19%, creo que hoy es un 21% en este momento con el último presupuesto nacional, pero se mueve en el orden del 20%.
Sobre reforma del Estado, uno escucha distintas teorías. La que sustenta, bueno, el profesor Salazar es la del cambio, y que muchos también estamos de acuerdo en eso, y que también ocurre en distintos países de América Latina, se ha llevado principalmente, que es una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, que es lo que hemos visto en países como Bolivia, Ecuador, etcétera. O sea, nuevas constituciones, que es una visión más política, pero también hay tendencias tecnocráticas como para entender de que la reforma del Estado pasa por agregarle más tecnología, más computador en los procesos, o que significa descentralizar y entregar más atribuciones más cerca de las decisiones que tienen que tener de las personas, o privilegiar la gestión, y ahí tenemos todo el tema de la alta dirección pública, en el sentido de que hay que lo más importante son los gerentes, porque incluso cambia hasta el propio vocabulario de los que somos empleados públicos, y el director de servicio es el gerente, donde las políticas no son de personal o de desarrollo de las personas, sino que son de recursos humanos, como si nosotros fuéramos un recurso más de la cadena productiva. Y tuvo un cambio incluso en el vocabulario. Ahora, nosotros como trabajadores del Estado, en este sentido, creemos de que nuestra organización y los funcionarios públicos debemos tener un doble rol. Un rol corporativo, reivindicativo, y en eso estamos en materia de remuneraciones, en temas de empleo, en temas de derechos laborales. Y ahí están nuestras luchas, el reajuste, y están nuestras luchas por tener un empleo estable, trabajo decente, como dice la OIT, en lograr que los funcionarios públicos tengamos negociación colectiva, derecho a la huelga, que la Constitución Política del año 80 la prohíbe para los funcionarios públicos, en fin, y derechos laborales. Y estamos en eso. Pero también en tener un rol político-social, en el sentido de ser actores sociales dentro del debate público y de las políticas públicas. Y así como nuestra organización tiene su propia brújula, no, su propia carta de navegación respecto a este tema. Nosotros somos actores sociales, nuestra organización somos actores sociales. Nosotros tenemos una historia en ese sentido, de don Clotario Blest, que funda la ANEF el año 43, que el año 53 funda la CUT, en el cual se desarrolla en este país los movimientos sociales más grandes, que son muchas veces encarnados por este hombre. E incluso se acuña en este país hasta un nuevo verbo, el verbo glotear. ¿Saben ustedes por qué, de dónde viene este verbo? Viene de don Clotario. Porque don Clotario era un hombre que luchaba intensamente, además de ser un hombre de grandes principios, éticos, de autonomía, de independencia, de lucha, que era un hombre tan comprometido que, bueno, en todas las situaciones públicas, él estaba al frente. 26 veces estuvo preso, y por lo tanto, los diarios de la época, yo en ese tiempo aún no estaba en el sindicalismo, señalaban, cloteó don Clotario. Y de ahí viene el verbo clotear, porque clotear es cuando una persona le falla, le pegan, le va mal en algo. Bueno, era don Clotario, que era un hombre que con su espíritu de lucha incansable estaba siempre ahí y sufría los rigores de la represión. Hay historias muy lindas respecto a eso, pero nadie podemos y tenemos nosotros, nuestra anfitriona, respecto, y una de sus preguntas era
en la educación, ¿no? ¿Qué nos corresponde decir educación en Chile? Efectivamente, como dice Gabriel, nosotros somos funcionarios públicos y por lo tanto podemos decir respecto al Estado y podemos decir respecto a la educación pública. ¿Y qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho de la agencia de calidad? ¿Qué hemos dicho de la superintendencia de educación que se crea? ¿Qué hemos participado de la LEGE? Bueno, yo he visto a Andime propiciando esto. Estuve hace pocos días atrás en la Universidad de Santiago, donde se entregaron las conclusiones de un congreso, en los cuales se invitó a los candidatos presidenciales a participar, y yo creo que eso sería importante, de que cada uno de ustedes tuviera a mano y difundiera esas conclusiones que fueron logradas por una concertación de actores sociales de la educación, como son los trabajadores del Ministerio de Educación, los profesores, los alumnos, los universitarios, los padres apoderados, las jardines infantiles. Todos los actores sociales estaban ahí y participaron de este encuentro, que en el inicio fueron más de 2.000 personas y que el otro día se entregaron estas conclusiones. Pero ¿qué hace el funcionario del Ministerio de Educación hoy día aquí respecto a eso? ¿Cómo incidimos en una situación que incluso, ojo, va a venir en contra de los propios funcionarios del Ministerio de Educación? ¿Qué va a pasar con los supervisores educacionales? ¿Qué va a pasar con los coordinadores de educación cuando se creen estas instancias? ¿Se han preguntado ustedes mismos cuál va a ser el destino de su empleo? ¿Se han preguntado ustedes mismos cuál va a ser el impacto verdadero en la calidad de la educación para que en este país exista una equidad en la calidad de la educación? ¿Cuál va a ser la importancia del Ministerio de Educación como líder y como la estructura que debiera dirigir el proceso de la educación pública en este país? Bueno, por eso que nosotros necesitamos ser actores sociales. Nosotros como organización, pero cada uno de ustedes desde su perspectiva, y así lo serán los funcionarios del Ministerio de Educación, lo serán los compañeros de la CONAMA, lo serán los compañeros del CENAME, que se habla de que, en fin, hay que ver toda una situación de los menores en este tipo de situaciones, y participar activamente en los temas de delincuencia, en los temas de educación, en los temas de trabajo. Nosotros podemos ser actores sociales y no solamente meros ejecutores de una política que muchas veces viene de afuera y que a veces no compartimos y que también agachamos la cabeza y no podemos decir, mira, en realidad aquí esto funcionaría mejor si lo hiciéramos de esta otra manera. Entonces, nosotros pensamos de que efectivamente debemos tener un rol reivindicativo en lo que estamos de verdad. Y aquí yo quisiera también mencionar, y a lo mejor discrepar un poco de Gabriel, para que no sea también sea un coro. Yo creo en el Estado. Nosotros tenemos una concepción de Estado, como funcionarios públicos, como ANEF. Y es una linda concepción de Estado. Esto lo firmamos con el gobierno el año 82, estaba Lago. Fue el mismo día que firmamos esto cuando se declara el tema del MOPGATE, y eso oscureció todo este tipo de situaciones, donde nosotros, en un trabajo coordinado que hicimos, compartimos un concepto en las cuales decíamos que las partes comparten el objetivo de una modernización que construya un Estado participativo, solidario, agente y promotor de la igualdad de oportunidades, dotado de capacidad, que a veces no las tenemos, para regular y fiscalizar, garantizando el bien común y posibilitando una estrategia de desarrollo integral con calidad de vida para todos los ciudadanos, generando las condiciones para el pleno ejercicio y protección de sus derechos políticos, económicos, sociales, laborales y culturales, para lo cual resulta imprescindible avanzar en el fortalecimiento de las capacidades del sector público. Este es nuestro concepto de Estado, porque efectivamente, y comparto en eso con Gabriel, de que nosotros debemos ver cuando se dice más Estado y cuál es el Estado que queremos. Nosotros tenemos claro, ese es nuestro concepto. Y también aclarar algunas cosas, porque producto de todas estas movilizaciones, bueno, se han levantado una pila, no sé si ustedes han leído, a mí me da mucha risa de repente y preocupación también, cuando aparecían todas las noticias de las movilizaciones del sector público. Espero que ustedes hayan estado
en estas movilizaciones que realmente fueron grandes y donde no se quebró un vidrio, y eran tremendamente grandes, no solo aquí en Santiago o en Valparaíso, sino que en cada rincón del país. Con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, pero, como digo, de una manera pacífica, porque nosotros apostamos a la masificación más que a provocar un impacto de violencia que a veces es negativo. Y bueno, pero igual, producto